Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar de las últimas novedades del mercado. ¿Qué está pasando en este momento con un Bitcoin que ha llegado a tocar $71.000 durante este fin de semana? Un fin de semana que no ha sido precisamente tranquilo. Hemos visto movimiento en cripto, movimiento en Bitcoin, pero mucha atención porque posiblemente el movimiento que hemos visto es un movimiento falso. Te voy a explicar en este vídeo todo lo que yo considero y lo que muy probablemente pueda estar ocurriendo con un Bitcoin que está ya en la zona límite, que está en la zona clave. Ya sabéis que Bitcoin tiene una resistencia importantísima entre los 72 y 73.000 dólares. Tiene que superar eso como sea, pero personalmente considero que no la tiene todas consigo y que la posibilidad de caída de nuevo a zonas por debajo de 65 es bastante factible. Antes de ir con esto y de ver todo lo que está pasando, como siempre, si queréis estar informado de esto y de mucho más, podéis suscribiros a este canal, como siempre decimos. Activen campanita para que YouTube nos notifique. Y si le gusta este vídeo, ese botón de like se agradece muchísimo. Primero que todo, bueno, la próxima semana, o sea, estamos entrando ya, estamos a domingo 15, el lunes 16 no habrá mercados, mañana no estaremos en vivo para la apertura de Wall Street, tendremos festivo en los Estados Unidos, pero el martes volveremos ya con esos streaming, con esos directos y con esa apertura de Wall Street. Principalmente los datos clave esta semana pasan por el viernes, ¿vale? Bueno, el miércoles tenemos las actas de reunión del FOMC. Pero el balance comercial, exportación e importación es el jueves, pero el viernes principalmente tendremos el PIB y tendremos el dato de inflación del PCE. O sea, sería un día importante, un día clave y un día bastante agitadito. Así que este viernes, por supuesto, haremos un especial aquí de varias horas en este canal para poder desgranar todo lo que va a estar pasando, todo lo que está ocurriendo en el sector, ¿no? Pero, lo dicho, hasta entonces, calma en cuanto a datos. En cuanto al mapa de calor de Bitcoin, es interesante echarle un vistacito. En las últimas horas, repito, ha habido bastante movimiento. De hecho, las últimas 48 horas, que es cuando hemos tenido ese movimiento, Bitcoin ahora mismo cotizando en torno a 69 a la hora de grabar este vídeo, 68.200 aproximadamente es el área más crítica que podemos tener por debajo del punto actual. Pero sí es cierto que si miramos a una semana atrás, vemos que la liquidez se ha quedado acumulada principalmente en esos 68.200, 68.300 que venimos comentando, y por la parte alta los 71.400, que no podemos evidentemente obviar todavía para esta apertura del mercado de futuros, que ya sabemos que a Bitcoin le gusta dar latigazos, le gusta intentar liquidar arriba y abajo para intentar después salir hacia el lado correcto, ¿no? Ahora mismo, si nos vamos a la gráfica de Bitcoin, nos vamos a dar cuenta de algo. El movimiento de Bitcoin que se ha producido durante las últimas horas es un movimiento falso y te explico el por qué. Principalmente porque el movimiento de Bitcoin se ha ido produciendo sin volumen, o sea, estamos hablando de que el volumen ha sido decreciente mientras el precio ha ido en aumento. Y esto es importante que lo entendamos. Ya hemos tenido una corrección más importante, la corrección del fin de semana, porque el sábado cerramos Bitcoin en torno a esos 68.900, 68.800. Hemos tenido subida el sábado, pero repito, fíjense a esto, porque mientras el precio lo que estaba era subiendo, el volumen lo que estaba era decreciendo, lo que estaba era cayendo el volumen. Tenemos un pico de volumen aquí, pero vemos cómo el volumen viene cayendo mientras el precio sigue en aumento, y esto es evidente que es mentira. Lo que ha estado haciendo Bitcoin es falso y que el precio de Bitcoin podría sufrir caídas importantes para estas próximas horas. Fíjense, porque no es algo pues que estemos observando, que estemos viendo precisamente desde hace pocas horas, sino que venimos viendo desde que Bitcoin estaba cotizando en 65.000 dólares. Podemos observar por aquí que el precio viene subiendo, que el volumen máximo más bajo, máximo similar al anterior, máximo más bajo, máximo más bajo. Vemos que el volumen va en este caso en caída, ¿no? Con un precio que sigue aumentando. Por tanto, lo importante que tenemos que entender aquí es que muy probablemente el precio de Bitcoin nos esté engañando ahora mismo. Tenemos que tener en cuenta que en la apertura del mercado de futuros puede pasar 1000 historias, y esto es importante que lo entendamos, porque sí, en gráfica de una hora esto ha roto a la baja una media exponencial de 25 importante ahora mismo, ¿vale? Y esto sí que podría dejarnos, ¿no? Quizá movimientos que pueda llevar a la zona de los 69.700, 61.000 dólares, bueno, 70.000 dólares aproximadamente, pero con un destino que, bajo mi punto de vista, es de caída.
¿Dónde se ve más claro esto? ¿Vale? Porque esto que acabamos de comentar del volumen decreciendo, del volumen cayendo y el precio aumentando, que esto, repito, esto lo que nos suele dejar es movimientos falsos en Bitcoin. Pero ¿qué es lo que sobre todo tenemos que tener en cuenta ahora mismo? La gráfica diaria. Ya comentamos que en esa gráfica diaria el punto estaba en que no habíamos conseguido romper una zona importantísima, que era este área que venimos trazando por aquí. Este área que, repito, es importantísimo, es una zona que durante el año 2024 mantuvo a raya el precio de Bitcoin hasta noviembre, que Donald Trump ganó esas elecciones y todo el precio de Bitcoin. Pero esa resistencia que se mantuvo intacta durante, bueno, desde marzo aproximadamente de 2024 hasta prácticamente noviembre de 2024, pues la hemos roto la baja y hemos golpeado sobre esa misma resistencia por la parte baja. Por tanto, esto ahora mismo en gráfica diaria lo que nos está diciendo es una cosa muy clara: que el precio de Bitcoin se encuentra sobre una resistencia importantísima, sobre una resistencia muy complicada de superar, y que el movimiento que ustedes pueden observar en pantalla ahora mismo lo que está haciendo es simplemente limpiarse la enorme sobreventa que tenía el precio de Bitcoin. Estamos haciendo un movimiento lateral. Pero dentro de ese movimiento lateral lo que podemos observar ahora mismo es que esto podría tratarse de un movimiento en M, un movimiento que le pueda llevar nuevamente a estos niveles y donde aquí justamente en esa zona entre los 60 y los $63.000 nos dé la zona de acumulación de Bitcoin. Ahora mismo lo que tenemos que tener en cuenta, que ahora vamos a ver información, ¿vale? Que esto es importante. Lo que tendremos que tener en cuenta es que estamos en movimientos de Bitcoin, que cada impulso bajista o cada ataque a la parte baja que ha tocado anteriormente en el precio de Bitcoin, sobre todo en gráfica diaria, nos va a dar una oportunidad de compra. Quizá esta no sea la mejor zona de compra, aunque evidentemente es mucho mejor zona que la que teníamos hace unos meses. También es cierto, ¿no?, que si vas a largo plazo te puede llegar a dar un poco igual comprar en 69 que comprar en 60, pero sí es cierto que buscar el punto exacto sería buscar en estos momentos un área aproximadamente que nos lleve a esa zona que venimos comentando, entre esos 60 y esos $62.600 como próximo objetivo para Bitcoin, gráfica diaria, donde nos pueda dar esa zona de compra o esa zona de acumulación. Es muy interesante porque y ahora vamos a hablar del tema de acumulación y de la importancia que tiene ahora mismo en estos momentos y cómo el mercado está llevando esto muy en serio, pero fíjense porque en las últimas horas hemos visto movimientos que ya podíamos esperar y que ya podríamos ver en los últimos análisis que hacíamos, donde comentamos que todo lo que sea un Ethereum cerca de 2100 es un punto de corto para Ethereum para buscar nuevamente niveles por debajo. Ethereum en estas últimas horas ha tocado esos 2105 aproximadamente y el precio ya se ha ido a buscar esos $2000 de nuevo, ¿vale? Es interesante sobre todo que tengamos en cuenta esta situación, que Ethereum ha vuelto a tocar zona de resistencia, que estamos en una zona difícil, complicada, una zona que no se lo va a poner fácil a Ethereum, que recuperar la zona de los 2100 al alza y confirmar sería algo similar a que Bitcoin superase esos $72.000, $73.000 y por encima y confirmar. Repito, esto no es sencillo, no es fácil, y la gráfica diaria de Ethereum volvemos a lo mismo. Habéis visto dónde ha golpeado. ¿Sabéis dónde el precio de Ethereum ha ido a chocar? ¿Sabéis dónde el precio de Ethereum se está frenando? Bueno, pues es un área que marca un antes y un después en la historia de Ethereum. Podemos observar que tenemos una zona de soporte, una zona de soporte, una zona de resistencia, una zona de soporte y ahora tenemos una zona de resistencia. Esto, ahora mismo, lamentándolo mucho, Ethereum es para abajo y Ethereum es a buscar zonas por debajo de los $1900. Por tanto, cuidado a esto porque la situación no está precisamente positiva. Si miramos, por ejemplo, Solana, fíjense lo que ha hecho Solana, que esto es importante, que por cierto, ya tenemos la operativa activa en el grupo de señales con Solana, pero fíjense Solana lo que ha hecho. Estos máximos que marcó en esos $90 los ha limpiado. Ojo a esto, porque Solana estaba muy débil, ha tenido una recuperación interesante desde los $77 a la zona de los 90, $91 y cuidado, porque sobre todo la gráfica diaria en Solana nos apunta a que estamos limpiando, haciendo un movimiento similar al de Bitcoin, limpiando la sobreventa tan enorme que teníamos. Y muy probablemente tras esta limpieza que hemos tenido de estos máximos, Solana puede buscar zonas por debajo incluso de $78. Entonces, lo dicho, todo está muy parecido respecto a XRP. Cuidado al latigazo que ha pegado hoy XRP. Cuidado a esto porque la mecha tan enorme que nos está dejando, sobre todo por la parte alta en el diario, estamos ya sobrecomprados golpeando EMA 25 y esto volvemos a lo mismo, esto es para abajo. ¿Vale? Entonces, yo lo único que quiero con este tipo de vídeos es que veamos ahora mismo las probabilidades que tenemos. Me puedo equivocar, siempre lo voy a decir, lo voy a repetir, me puedo estar equivocando y esto puede comenzar a subir, porque la probabilidad en ningún caso es nula, en ningún caso es probabilidad cero, ¿vale? Pero sí es cierto ahora mismo que los golpeos constantes sobre la resistencia que estamos teniendo son, repito, peligrosos, al menos peligrosos ahora mismo, ¿vale?
Respecto al tema, cuando hemos lanzado, como digo, operación en el grupo de señales, sabéis que podéis acceder de manera gratuita. Abajo tenéis el link para poder acceder solamente. Es gratuito, solamente registrándose con ese link de BingX que tenemos ahí abajo. Pero es que si además os registráis con ese link de BingX, estáis optando a esos $1.250 en bonos. $1.250 por cada nuevo usuario que vayáis entrando, nuevo registro. Os registráis y ganáis $250. Depositáis y ganáis $500. Y te hacéis un trade y ganéis otros $500 en forma de bono, ¿vale? Para que podáis operar sin poner en riesgo vuestro capital. Por tanto, tenemos ahí una opción tremendamente interesante para todos ustedes. Y además tenéis la competición abierta de trading por volumen que tenéis abajo también en la descripción, donde hasta el top 15 os lleváis premios si operáis a través de ese link y podéis participar en esta competición. El top 1 se llevan 1000 pavitos, el top 2 se llevan 700, el top 3 se lleva 400 y así hasta el top 15 que se lleva $50 en bonos el top 15. Por tanto, echadle un vistazo porque creo que es una opción bastante interesante. Respecto a lo que venimos viendo y lo venimos comentando con el tema acumulación, esta es la parte importante ahora mismo y en esto es lo que nos tenemos que centrar. ¿Bitcoin va a volver a subir? Por supuesto que Bitcoin va a volver a subir. Por supuesto que Bitcoin tiene una perspectiva alcista de cara a los próximos meses. Pero es cierto que en el corto plazo pues no está pintando todo lo bien que a nosotros nos gustaría. Por tanto, lo que tenemos es que seguir esa estrategia. Y esa estrategia en la cual nos marcamos puntos, nos marcamos zonas y ejecutamos. Porque para mí, bajo mi punto de vista, un mercado bajista es un mercado de oportunidades. Y una tendencia como la que llamamos en Bitcoin es una tendencia que está llena, en este caso, de oportunidades. Ya sabéis que Bitcoin llegó a cotizar en $126.000, ese máximo histórico. Si Bitcoin cayese a esos 60, Bitcoin estaría más de un 50% por debajo, lo que es lo mismo. Si Bitcoin volviese a esos $126.000, Bitcoin doblará su valor y por tanto tú podrías doblar tu inversión. ¿Creéis de verdad que Bitcoin no volverá a alcanzar esos $126.000? Bueno, yo pienso que sí lo va a volver a alcanzar. Evidentemente, toda opinión es respetable. Si tú piensas que no lo va a volver a lograr, evidentemente no es quizá esta la inversión interesante para ti, o a lo mejor otra es la estrategia que tú tendrías que seguir. Pero para mí sí que estamos en un tema bastante interesante. Michael Saylor vuelve a anunciar nuevas compras de Bitcoin. Mañana se dará exactamente los datos, ya veremos si vuelve a comprar en techo o no, pero mañana volverá a dar los datos y la información, vuelta a la compra de Bitcoin por parte de Michael Saylor. Y ya no solamente esto, sino que es que estamos viendo un volumen de entrada, un flujo de entrada enorme en esas billeteras que holdean Bitcoin. Fíjense porque mientras el precio de Bitcoin viene a caer, que esto es importantísimo, mientras el precio de Bitcoin está cayendo, el volumen de entradas, el flujo de entradas por parte de estas billeteras va en aumento y vemos cómo aumenta de manera espectacular. Y esta es una de las cosas que a mí me parecen interesantísimas porque es una de las cosas que yo personalmente sí que percibo por parte de la gente que seguís este canal, la gente que seguís esos directos que hacemos cada día por aquí, por los streams que hacemos con este canal de YouTube, sí que noto realmente que la gente está activa para acumular. Sí que noto que la gente está activa y entendiendo ahora mismo el momento del mercado que se nos está dando. Y ya no es solamente una cosa de grandes ballenas que están teniendo un flujo de entrada neto importantísimo en cuanto a Bitcoin, ¿vale? Que esto es interesante, sino por parte de esa gente, ese retail que durante el año 2022 lo normal era ver cómo se iban o ver cómo echaban pestes acerca del mercado cripto y no volvían. Hoy, yo personalmente, desde la posición en la que estoy, sí que noto un cambio de mentalidad muy importante. Y eso, como digo, sí que se está viendo reflejado. No solamente ahí lo podéis observar en esa gráfica que nos mide un poquito cómo está el tema de ballenas, sino también el retail, la gente que tiene menos capital. Por tanto, me parece interesante cómo está la situación. Nos vemos mañana no en directo, nos veremos seguramente en formato vídeo mañana, pero el martes en vivo y en directo. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Espero que hayáis pasado un genial fin de semana. Seguimos, vamos viendo qué va a pasar. La cosa está interesante. Y lo dicho, pronto estaremos de vuelta. Fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.